Entonces está también la lectura del cerebro mamífero emocional. Entonces ahí están las tácticas de sobrevivencia emocional. El cerebro mamífero es simbólico y al mismo tiempo orgánico, es decir, que reacciona de la misma manera que reacciona el cerebro reptil a la falta de amor, que el cerebro reptil a la falta de alimento. Cuando hay falta de alimento hay estrés. Y el cerebro reptil, mamífero, cuando hay falta de amor, que es como si fuera agua y alimento, vive el mismo tipo de estrés. Es simbólico, porque el amor pues, no es agua ni es alimento. Pero el cerebro mamífero reacciona de la misma manera. Por eso que cuando uno se separa o se aleja de los padres cuando es niño, siente que se va a morir. Hay mucho estrés. Se siente desprotegido y se siente sin alimento. Entonces siente que se va a morir. Entonces, ahí es donde se crean códigos de sobrevivencia emocional y dinámicas emocionales. Entonces, en el cerebro mamífero uno va a analizar el árbol que se analiza desde el cerebro mamífero, se va a analizar en términos de faltas afectivas. ¿Qué es lo que se empezó a estructurar como táctica para obtener el amor que no se obtuvo? Entonces, uno está lleno de estrategias, porque pues como es alimento y como es protección, es vital. Entonces hay que ir cambiándose, transformándose, adaptándose, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser amado? Si mi madre le faltó afecto de su mamá y por eso no me pudo transmitir afecto, entonces ¿cómo hago yo? Yo me transformo en la mamá de mi mamá e intento darle el afecto que su madre no le dio para de alguna manera al final de cuentas recibir el afecto que yo necesito. Entonces tengo que ser su mamá, tengo que ser su papá, tengo que ser su tío, tengo que ser su abuelo. O si rechaza a los niños, tengo que desaparecer. O si tiene un conflicto a la maternidad y yo entendí eso, cuando yo soy niño voy a tratar de desaparecer, de hacerme lo menos visible posible para que mi madre me ame. Entonces, o si mi madre es masoquista, entonces yo me voy a hacer sádico. Entonces ahí aparecen todos los nudos, todos los núcleos y se van repitiendo los nudos y los núcleos en las relaciones afectivas. Es decir, que yo me tengo que parecer para que me amen, tengo que adaptarme para que me amen, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde uno va a entrar en el trabajo de los nudos y de los núcleos emocionales, ¿no? Porque pues también se van repitiendo las dinámicas. Entonces, para que me amen, si mi mamá tiene un nudo incestuoso, pues para que me amen, pues yo tengo que repetir ese nudo incestuoso y convertirme en su padre, ¿no? Y repetir la misma dinámica que tuvo con su padre porque ella identificó el amor a la ausencia. Entonces yo me tengo que convertir en esa misma situación. Voy como buscando inconscientemente la forma para adaptarme a las dinámicas emocionales que existen en el árbol para que sobre todo no me rechacen y que quizás algún día pueda recibir el amor que no me dieron, pero que al final nunca me van a dar, porque si no me lo dieron esa es la dinámica. Entonces yo vuelvo a esa visión un poco perversa, es decir, que me pongo en un lugar donde yo sé que no lo voy a obtener. Cuando ya no hubo afecto en la infancia y yo busco todavía adaptarme a todo eso, de alguna manera es una especie de batalla, de batalla perdida. Es tan paradoxal porque hay una parte de nosotros que sabe perfectamente que está frustradamente buscando algo que no va a obtener y en la no obtención de lo que está buscando se siente existir. Entonces al final de cuentas es como que el mamífero se agarra como de un pedazo de madera en medio del océano y se agarra de eso, sabe que no es el barco y que nunca va a obtener el barco porque el barco ya está destruido. Sin embargo, está ahí con la esperanza de que el barco aparezca ahí y se cree.
y se queda agarrado ahí, en lugar de soltarse e irse a nadar. Pero se queda atrapado ahí, en la dinámica, en la búsqueda de obtención de un afecto que no se obtuvo, ¿no? Maquillándose, creando falsos yoes, adaptándose, sí, disfrazándose, repitiendo, y ahí entramos en todas lo que son las repeticiones, etcétera, etcétera, que también de alguna manera son una búsqueda de afecto, de alimento emocional. Cuando no hay neurosis y el afecto fluye, pues ya no hay repetición, sino que se obtiene el afecto, ¿no? La información emocional, y después de ahí se transforma, ¿no? Todo y va evolucionando y el amor circula. Pero en general, en los árboles genealógicos, el amor sí es condicional, ¿no? Es decir, que te transmito amor, sí eres esto, sí eres lo otro, sí eres esto, sí repites a las dinámicas del árbol, sí inmortalizas al árbol, sí eres como yo considero que tienes que ser, sí me sanas, sí me repites, etcétera, etcétera. Entonces hay una ley subterránea, vamos a decir, hay una especie de amor condicional, ¿no? Y cuando es amor condicional, en el fondo, no es verdadero amor, ¿no? Entonces ahí empieza toda la neurosis y uno busca de adaptarse, etcétera, etcétera. Entonces se lee el árbol así, es decir, ¿en qué se tuvo que convertir este personaje para posiblemente ser amado? ¿Qué hizo para ser amado? ¿Por qué se quedó ahí toda la vida? ¿Por qué no hizo su vida? ¿Por qué se quedó viviendo con los padres? ¿Por qué repitió la misma dinámica emocional sadomasoquista? ¿Por qué repitió la misma dinámica incestuosa? ¿Por qué la misma dinámica caníbal? Claro, porque de alguna manera estaba tratando de obtener el amor. ¿Cuál es la conclusión que hizo? Si yo hago esto, me aman. Entonces, ¿por qué se convirtió en doctor? Claro, porque estaba buscando el afecto. ¿Por qué? Porque estaba tratando de sanar a la mamá de su mamá para que después su mamá la amara. ¿Por qué fracasó? Claro, porque el otro había fracasado, entonces lo estaba imitando, entonces se estaba convirtiendo en esta persona porque era la forma de ser amado por la mamá. Entonces uno va comprendiendo el porqué de las cosas a través de la búsqueda de afecto. Y se ven las conclusiones y las dinámicas que se establecen y las tácticas de sobrevivencia emocional. Y ese es el cerebro mamífero. Entonces, se va concluyendo así. ¿Qué es lo que yo tengo que ser, pensar, crear? ¿Qué tipo de movimientos? ¿Quién tengo que ser para ser amado? Entonces se van concluyendo, se van haciendo conclusiones y se van creando personajes internos. Entonces, por ejemplo, a mí cuando era niño me decían el caco, el caco, el caco, ¿no? Y yo me hice cleptómano. O me decían, ay, él es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En el fondo yo entendía, para ser amado tú tienes que ser como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Me decían el caco, para ser amado yo tengo que ser como el caco. Entonces, rápido se va convirtiendo en esos personajes. Yo durante años tuve dos comportamientos muy opuestos, ¿no? Por un lado era una especie de esquizofrenia, en la noche era de una manera, en el día era de otra manera, tenía un yo escondido, una doble vida, etcétera, etcétera, y me convertí en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces, ¿por qué uno comprende que así voy a ser amado? Entonces, te mandan tantos mensajes y tú vas concluyendo lo que tienes que ser y el papel que tienes que ocupar para obtener ese amor. Entonces, la solución ahí es ya soltarlo, soltar el pedazo de madera en el océano y aceptar que el barco nunca llegará, que ese amor ya no fue dado, que nunca te lo van a dar y que aunque te abrace tu mamá y tu papá hoy en día, eso ya está estructurado dentro de ti y que el trabajo que hacer es revelar el amor interno que existe en ti
y revelarte tú como tu padre y como tu madre y ocuparte de ti y hacer explotar ese amor que ya existe en ti. Entonces, ya vimos que habían 4 tipos de árboles. Entonces, el árbol corporal, el árbol reptiliano con los códigos, el árbol mítico y el árbol que se lee desde el cerebro mamífero, que son las tácticas de sobrevivencia emocional. Con eso ya tenemos para mucho rato. Así que los y las invito a revisar su árbol desde esa perspectiva. Hasta luego.